Tienes ingresos del extranjero. Evita la doble imposición. ¿Cómo usar tratados fiscales para proteger tus ingresos? La doble imposición puede ser un problema frustrante para contribuyentes con ingresos internacionales, pero los tratados fiscales pueden ser la clave para minimizar su impacto. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Hoy quiero hablarles sobre un tema crucial para quienes tienen ingresos de múltiples países. Cómo usar los tratados fiscales para minimizar la doble tributación. La doble imposición ocurre cuando dos países gravan los mismos ingresos, lo que puede resultar en una carga fiscal significativa. Sin embargo, los tratados fiscales internacionales ofrecen soluciones para evitar este problema. En este video exploraremos qué son los tratados fiscales y cómo funcionan. Cómo puedes tú aprovecharlos para reducir tu carga fiscal. Quédate hasta el final para que aprendas cómo proteger tus ingresos. En realidad, ¿qué es la doble tributación? Esto ocurre cuando dos países gravan los mismos ingresos. Esto es común entre personas que trabajan en un país pero residen en otro. Poseen inversiones internacionales. Reciben ingresos de negocios de diferentes jurisdicciones. Por ejemplo, si ganas dinero en el extranjero, Estados Unidos puede exigir que declares esos ingresos, incluso si ya pagaste impuestos en el país donde los generaste. Esto con relación a presentar impuestos sobre el ingreso mundial. Sin las estrategias adecuadas, esto puede resultar en una doble carga fiscal, afectando seriamente tus finanzas. ¿Qué son los tratados fiscales y cómo funcionan? Un tratado fiscal es un acuerdo entre dos países diseñado para evitar o reducir la doble imponibilidad de los ingresos. Estos tratados establecen reglas para determinar el país con derecho a gravar ciertos tipos de ingresos, por ejemplo, salarios, dividendos, intereses o ganancias de capital. Las tasas reducidas en algunos países establecen tasas más bajas para ingresos pasivos, como los intereses y dividendos. Existe una exclusión o un crédito por impuestos pagados en el extranjero. Proporcionan métodos para evitar la doble imposición, como excluir ingresos extranjeros de la tributación o permitir un crédito por los impuestos pagados en otro país. Los tratados fiscales incluyen disposiciones sobre el intercambio de información fiscal entre países, asegurando que los contribuyentes cumplan con las leyes en ambas jurisdicciones. Existen métodos para evitar la doble imposición. Los métodos principales pueden ser los tratados fiscales que se utiliza para evitar la doble tributación. Una exclusión de ingresos extranjeros. Este es el método en el que un país acuerda no gravar ciertos tipos de ingresos generados en el extranjero. También existen créditos por impuestos pagados en el extranjero. En este caso, el país de residencia permite un crédito fiscal por los ingresos pagados en el país donde se generaron los ingresos. Por ejemplo, si pagaste el 20% de tus ingresos en impuestos en el país donde trabajaste y la tasa impositiva en Estados Unidos estás al 22%, solo pagarías un 2%, el adicional en este país. Debemos usar el formulario 1116, que es una herramienta fundamental para quienes buscan evitar la doble imposición en Estados Unidos. Este formulario te permite reclamar un crédito fiscal por impuestos extranjeros pagados, asegurándote de no pagar más de lo debido. Pero ¿quiénes deben usarlo? Las personas con ingresos generados en el extranjero como salarios, intereses, dividendos o ingresos de negocios. Aquellos que buscan reducir su obligación tributaria en Estados Unidos, gracias a los impuestos ya pagados en el país donde se generaron estos ingresos. Entonces, ¿qué incluye el formulario 1116? Las categorías de ingresos separan los ingresos en categorías específicas como ingresos pasivos, como los dividendos, los intereses o activos de negocios y trabajo. La documentación de impuestos pagados que necesitas va a comprobar que los pagos fueron realizados en el país extranjero, como las declaraciones fiscales locales y recibos de pago. Se debe calcular el crédito fiscal que obtendrás. Con este formulario que se incluye una fórmula para determinar el monto exacto del crédito aplicable según
los ingresos y la carga fiscal del país extranjero. ¿Cómo deberías completar el formulario 1116? Al completar este formulario puede parecer complicado al principio, pero es manejable si sigues los siguientes pasos. Reúne toda la documentación necesaria, incluye registros de ingresos internacionales y recibos de impuestos pagados en el extranjero. Debes clasificar tus gastos y asegurarte de separarlos por categorías según las instrucciones del IRS. Las reglas aplicables al límite del crédito que no puede exceder del monto de los impuestos estadounidenses sobre los mismos ingresos. Así que es necesario que te informes para poder presentar las declaraciones de impuestos, maximizar los beneficios y evitar los errores. Existen beneficios y precauciones cuando se utiliza el formulario 1116. El ahorro fiscal significativo. Cada dólar de crédito reduce directamente la cantidad que debes pagar al IRS. El cumplimiento fiscal garantizado al presentar este formulario te ayudará a mantenerte al día con las leyes fiscales internacionales. Hay que prever errores en la categorización de los impuestos. El clasificar mal tus ingresos puede resultar en una denegación del crédito. Asegúrate de entender los topes para evitar las sorpresas. Mantén la documentación, si es que el IRS podría solicitar pruebas adicionales, especialmente en alguna auditoría. Los tipos de ingresos cubiertos por los tratados fiscales generalmente cubren una amplia variedad de los ingresos como los salarios, la compensación para personas que trabajan en el extranjero. Los ingresos pasivos como intereses, dividendos y regalías, que a menudo tienen tasas reducidas, las ganancias de capital, las reglas varían dependiendo del país, pero a menudo los tratados asignan el derecho de gravar estas ganancias al país de residencia del contribuyente. También existen las pensiones y beneficios del seguro social cuando ya te has jubilado. Algunos tratados establecen reglas específicas para evitar la doble imposición en pagos de pensiones. Es importante revisar el tratado fiscal específico entre los países involucrados para entender cómo se aplican estas reglas a tu caso en particular. Y cómo aprovechar los beneficios de un tratado fiscal. Para aprovechar estos beneficios de los tratados fiscales, es necesario revisar el tratado aplicable. Los tratados fiscales están disponibles en los sitios web del irs.gov o de las autoridades tributarias de los países involucrados. Debes identificar las disposiciones relevantes, buscar artículos específicos que cubran el tipo de ingreso que recibes. Presentar los formularios requeridos. Algunos países requieren que completes formularios específicos para reclamar beneficios del tratado. Por ejemplo, a Estados Unidos, el formulario W8BEN suele ser necesario para tasas reducidas de retención o para personas que trabajan en otro país y que no han venido a este. En resumen, los tratados fiscales y herramientas como el formulario 1116 son esenciales para minimizar la doble imposición y proteger tus ingresos. Dominar su uso puede marcar una gran diferencia en tu cuenta fiscal. Si este video fue útil, dale un me gusta, suscríbete al canal y sígueme en las redes. Gracias por vernos y nos vemos próximamente.